Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estés viendo este video, pues acá en Inversión y Futuro arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre revisando nuestros instrumentos financieros, viendo en esta semana del 22 al 26 de septiembre cuál es la dirección que pueden tomar y los niveles principales que debes tener en cuenta para tu análisis. Y vamos a empezar con lo primero que hay que hacer, que es revisar las noticias de esta semana. Es así que vemos que el calendario de noticias arranca el día martes 23 de septiembre a las 8:45 de la mañana con el PMI manufacturero y el PMI de servicios. Luego continuamos a las 11:35 con declaraciones del presidente de la Fed. Seguimos el miércoles 24 de septiembre a las 9 de la mañana con las ventas de viviendas nuevas. Seguimos el día a las 9:30 de la mañana con inventarios del crudo. Continuamos el día jueves 25 de septiembre a las 7:30 de la mañana con el PIB trimestral y las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. A las 9 de la mañana vamos a tener las ventas de vivienda de segunda mano. Y para finalizar la semana, el día viernes 26 de septiembre, a las 7:30 de la mañana tenemos los precios del gasto en consumo. Con esas noticias terminamos prácticamente la semana y la recomendación de siempre es que si vas a operar posteriormente a la noticia, pues siempre espera unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure posterior a la noticia para que puedas tener una mejor visión de la dirección que puede tomar el mercado. Y si tienes oposiciones abiertas, pues protégelas antes de la noticia. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, así que si te encuentras en otra ciudad, actualiza primero el horario de tu país. Si continuamos revisando las noticias, vamos a pegarle una vuelta a Bloomberg, que como podemos darnos cuenta, los futuros del S&P 500 de Estados Unidos caen y los operadores evalúan consecuencias de la visa H1B. Tenemos también que la semana pasada, pues obviamente Wall Street terminó en récords marcados por los recortes de la Fed, el S&P 500 versus el oro, donde habría sido más conveniente haber invertido $1.000, pues puedes revisarlo para que puedas tener una idea de hacia dónde van a correr los mercados. Ahora sí, nos vamos a los gráficos, pero antes... Somos la ambición, el desafío, el riesgo, la audacia. Tenemos el control porque somos traders. Exodus, born to trade. Y ya sabes que el mejor broker para que tú puedas arrancar tus operaciones es con Exnex. Así que puedes encontrar el link acá abajo a la descripción y nos ayudas a este canal a seguir adelante. Ahora sí, vamos a revisar primero el índice de volatilidad que en esta semana está arrancando en los 15 puntos con 46, lo que nos da pie de que no hay miedo en los mercados, chicos. Los mercados aún se mantienen bastante tranquilos, no hay mucha volatilidad, es probable que continuemos con las tendencias que nos manejamos actualmente. Seguimos revisando ahora sí el S&P 500, el futuro del S&P 500 y nos podemos dar cuenta de los nuevos máximos históricos que hicieron la semana pasada. Continuamos con una tendencia alcista, el máximo está en los 6.731. Y continuamos con la tendencia alcista. Vamos a marcarlo desde aquí. Tenemos extensión, retroceso y la última extensión. El precio se encuentra actualmente entre el máximo histórico anterior en los 6.731, el nivel de ruptura en los 6.696 y el mínimo del día viernes, que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si el precio puede hacer un retroceso a esta zona y la soporta, tendríamos una continuación del movimiento alcista, sería el primer escenario. Caso contrario, el siguiente escenario es que el precio haga un retroceso por debajo del nivel del mínimo del día viernes, donde nos daría pautas de que podría haber un retroceso mucho más profundo a la siguiente ruptura de la estructura diaria, que podría ser los 6.604. Recuerda que estos niveles están dados bajo los niveles de compra y venta de las estructuras, así que es ahí donde te sugerimos evaluar según la estrategia que tú manejes. Ahora sí, vámonos al gráfico de una hora para ver cómo se está trabajando. ¿Ok? Tenemos la última extensión, el mínimo del día viernes, acá tenemos el mínimo del día jueves, pues ya esos tenemos que evaluarlo diferente, pero estos niveles son muy importantes. La ruptura de la semana pasada con respecto al máximo anterior, el máximo histórico actual
y vemos que el precio está empezando con bueno, empezó con un pequeño gap, ya está cerrado y bueno, parece que vamos a tener un movimiento bajista. Vuelvo y repito, el precio puede llegar a esta zona entre los 6.697 y el mínimo del día viernes en los 6.678. Si el precio rompe por debajo de esos niveles, vamos a tener un retroceso más profundo. Caso contrario, si se mantiene por encima de estos niveles, el precio continuaría el movimiento al alza. Continuamos ahora revisando el petróleo. Vamos al gráfico diario. Esperemos a que cargue. ¿Ok? Y tenemos que el petróleo continúa lateralizado, pero tenemos el máximo en los 64,79 y el mínimo continúa en los 61,41. Habíamos visto que la semana pasada el precio rompió el máximo anterior, el de la semana pasada, pero no continuó con el movimiento alcista. Más bien comienza un movimiento bajista que parece que se va a mantener lateral. Déjenme ir eliminando líneas por aquí y por acá. Niveles que ya definitivamente no van a trabajar. Y bueno, si el precio termina rompiendo el mínimo del día viernes, por debajo del mínimo del día viernes en los 62,28, pues podríamos tener un movimiento a la baja en los 61,41, nivel que ha servido de soporte ya durante algunas semanas. Y de darse la ruptura, podríamos ir incluso a visitar los 59,76. Caso contrario, soportar estos niveles, si el precio regresa, aquí vamos a verlo, tenemos la extensión, el precio digamos que testea el nivel y viene a trabajar por encima otra vez de los 62,15, puede ir tranquilamente a visitar zona de máximos nuevamente. Vámonos al gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Tenemos, ok, este nivel ya no, este gráfico horario no va. Y tenemos el mínimo de la semana pasada, donde vemos claramente el movimiento bajista. Y el precio, pues aquí tenemos esta zona de máximos donde comenzaron a vender los participantes del mercado. Aquí es donde están aguantando, aquí es donde podemos ver si va a haber una posible continuación del movimiento a la baja, siempre y cuando rompa por debajo de los 62,20. Caso contrario de mantener este soporte, el precio vendría a visitar los niveles de los 63,30 y ahí evaluaríamos si el precio continúa alcista o comienza un movimiento más profundo a la baja. Vámonos a irnos al oro para seguir analizando, ¿ok? El oro mantiene una tendencia al alza, pero se ha quedado un poco lateralizado en zonas de máximos. Las zonas que están entre los 3.650 y vamos a ver, los 3.745 aproximadamente. Vemos que ahí está la zona de máximos. La semana pasada el precio llegó a este nuevo máximo histórico, hizo un retroceso, empieza un impulso alcista, ya estamos otra vez visitando zona de máximos. Tenemos máximo del día viernes y mínimo de la semana pasada. Entonces, estos niveles, como pueden darse cuenta, aquí entre este mínimo de la semana pasada, entre los 3.661 y los 3.649, nos sirve de zona de soporte y la zona de resistencia, que vendría a ser la que está trabajando por encima el precio ahorita, entre los 6.719 y los 6.742. Puede darnos la pista de que el precio ya está trabajando por encima de estos niveles, va a ser una posible continuación del movimiento al alza. Caso contrario, si el precio llega a trabajar por debajo de este nivel y en un impulso alcista no lo logra romper, pues veríamos que el precio vendría a visitar zona de mínimos nuevamente. Entonces, este nivel le va a marcar el pulso al mercado. Los 3.718, 3.720 aproximadamente. Vamos al gráfico de una hora, a ver cómo lo está haciendo. Y aquí tenemos el retroceso, movimiento bajista y el precio que rompe este nivel. ¿Ok? Aquí tenemos justamente, miren que aquí hay una resistencia que fue rota y parece que el oro va a continuar con el movimiento al alza, visitando su máximo histórico anterior, aquí a los 3.743. Puede ser que tengamos un retroceso y continúe hasta este nivel. En este caso, pues, estas vendrían a ser las zonas y el precio puede ser que venga, retroceda por aquí hasta los niveles de los 3.705 y el precio continúe alcista. Caso contrario, de darse una ruptura por debajo de esta zona, podría venir a visitar zona de mínimos. Niveles relevantes, aquí en los 3.706 y los 3.718, 3.700,20.
Esta zona es la que le marca el pulso al oro. Y dinos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el oro va a seguir con esta racha alcista o se va a detener? Puede ser que los participantes del mercado estén yendo al mercado de renta variable, que es al S&P 500 y las acciones, o se van a mantener resguardándose en el oro. Déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leer tu opinión. Y continuamos ahora con el euro dólar, que si nos damos cuenta, la semana pasada tuvimos una lectura muy interesante del euro dólar. El precio comenzaba a hacer ruptura de este nivel de máximo del dólar 17,470 y vino a buscar los máximos anteriores, chicos. Aquí está muy claro, el precio viene a la zona de resistencia entre el dólar 19,027 y este máximo anterior entre el dólar 18,341. Y aquí vemos que el precio logra esos niveles y vemos liquidación de posiciones haciendo un movimiento bajista al nivel de esta ruptura de aquí, chicos. Acá. Y bueno, parece que el euro esta semana probablemente va a estar trabajando entre los niveles de los dólar 17,793 y dólar 16,610. Esto van a ser zona de máximo, zona de mínimo. Si el precio viene por encima del máximo, pues podría continuar con el movimiento alcista. Caso contrario, puede ser que el euro se lateralice en estos niveles, venga a hacer un hombro, cabeza a hombro en esta zona y venga a visitar zona de mínimos donde vendría a evaluar el dólar 16,610 y posiblemente un poquito más abajo. ¿Sí? Eso significaría que el dólar subiría mientras que el euro vendría a caer un poco en su valor. Vámonos al gráfico de una hora y como podemos darnos cuenta, tenemos un claro movimiento bajista, una liquidación de posiciones aquí en zona de máximos. Aquí liquidaron un montón de stops aquí y el precio comienza a hacer un claro movimiento a la baja. Miren, extensión, retroceso y extensión, retroceso. Y aquí está teniendo un pequeño soporte. Aquí justamente en este nivel del dólar 17,314 aproximadamente, ¿sí? Y si el precio rompe este nivel, pues lo más probable es que continúe con el movimiento a la baja a buscar la zona del dólar 16,601. Caso contrario, puede ser que el precio aquí coja algo de impulso, regrese hacia arriba y bueno, ahí habría que valorar el dólar 17,800 si el precio llega a romper ese nivel y lo llega a sostener aquí. ¿Sí? Ahí tendríamos alguna posibilidad de que el precio continúe con el movimiento al alza. ¿Ok? Vámonos ahora con el Bitcoin. El Bitcoin que la semana pasada vino a romper la barrera de resistencia entre los 112.000 y los 113.500. El precio se ha mantenido lateralizado, testeando el último máximo, ya se queda acá, máximo de la semana pasada. Ya este nivel no trabaja. Y el mínimo de la semana pasada, el Bitcoin está trabajando entre los 118.100 aproximadamente y los 114.389. Lo que tendríamos aquí es una pequeña lateralización. Puede ser una acumulación de posiciones. Tenemos extensión, retroceso, extensión. Aquí el retroceso a esta zona, que puede ser que el precio venga hasta los 115 y los 113.300 dólares. De aquí encuentre soporte, la gente empiece a comprar y venga a visitar su zona de máximos entre los 117.800 y los 118.000, casi a los 119.000 ya podríamos estar hablando. De darse la ruptura y sostenerlo, tendríamos al Bitcoin continuando con el movimiento al alza. Por lo que se ve, lo más probable es que se sostenga en estos niveles y probablemente venga a hacer un retroceso, vuelvo y repito, a esta zona entre los 113, incluso podría llegar hasta los 112, a tomar fuerza en estos niveles, estando un poquito más barato, y aquí muchos participantes aprovechen para entrar en compra y darle un impulso alcista al Bitcoin. Así que dinos qué opinas de lo que puede ocurrir con el Bitcoin. Danos tu opinión, danos tu análisis y compártelo acá abajo en los comentarios. Asimismo, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir adelante con estos análisis todas las semanas. Y recuerda que es totalmente gratis, así que regálanos ese dedo arriba, ese pulgar arriba. Ok, si vamos a ver el gráfico horario, no hay mucho que ver, realmente estamos en los 117.900, casi 18.000 dólares y el precio viniendo a testear zona de mínimos. Aquí, bueno, el mínimo vamos a
ponerlo un poquito aquí, es el mínimo de la semana pasada en los 114.440. Definitivamente este es el mínimo, chicos. Aquí hay compras. Miren cómo el precio reaccionó. Eso quiere decir que aquí están acumulando. Puede ser, como yo repito, que el precio haga un último retroceso para tomar fuerza, tener un precio mucho más barato y de ahí continuar con un movimiento al alza. Y ok, con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos financieros. Por favor, dinos qué opinas, déjalo acá abajo en los comentarios y por favor, regálanos ese pulgar arriba. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. Chao.